Ok, entonces sí es una onda constructiva para los fans. A ver si hay. Entonces es una onda constructiva y la suma va a hacer que se incremente la amplitud. Sí, es la amplitud, ajá, en Y. Pero en sí esa función, El término más adecuado en este punto. en este contexto sería amplitud. Pero a final de cuentas esa función te da todos los parámetros de la onda. Ajá. Entonces, eso hace que la amplitud ahorita, o la función, se incremente. Ya me falló aquí. Y entonces, esta onda gris que acabo de dibujar, esa sería constructiva. Y esta onda verde sería destructiva. Es interferencia constructiva e interferencia destructiva. Entonces, utilizamos ese mismo principio para analizar los materiales. A este punto, yo creo que ya todos en la clase de estado sólido han visto que los materiales son periódicos. Ajá. Entonces, voy a dibujar aquí planos, o más bien una serie de puntos ordenados que le llamamos látiz o red cristalina. El Z es lo más adecuado. Bueno, Por no, ejemplo. la celda no sería lo que estoy dibujando, sería bueno, varias celdas unitarias. Ajá. Que digamos está así en los materiales cristalinos. Y lo que se hace es que se arroja un rayo X al material. Y no me deja exactamente en el punto en el que quiero. La voy a hacer a mano porque la flecha esa no se mueve con tanta libertad. Eso es un rayo. Y ese rayo, ustedes saben que la luz tiene momento magnético o no tiene momento o no tiene. No tiene masa, la luz no tiene masa. Sin embargo, sí En tiene, el momento. tiene momento. Ajá. Eso lo encontró de Broglie. Y entonces las ondas de luz son ondas electromagnéticas. O sea, tienen una componente eléctrica y otra componente magnética que son ortogonales. Debido a eso, interactúan con las cargas también. Entonces los núcleos que están aquí o los puntos que dibujé ahorita, esos se componen de una carga positiva en el núcleo y una carga negativa que pertenece a la nube electrónica que los está rodeando. Entonces cuando este electrón, este haz de rayos X choca con los electrones de los átomos, se difracta. Bueno, primero se refleja, ajá, que es lo que vemos aquí. Ajá. Pero resulta que si ponemos otro fotón, o sea, otro haz de rayos X, también puede pasar al plano que está abajo. Mm, no me está quedando. Marco, Eh, te iba a decir,
a lo mejor también convendría decir que la longitud de onda para que esto suceda tiene que ser inferior en tamaño Ah, sí, sí, pues al... eso vamos ahorita. Ok. No me quemes el show, Dale. Alfonso. Oh, no más, por spoilearte todo, güey. Es que vas a salir a spoilear, güey. Ya Ahí se estoy echaste viendo el güey y lo el spoiler spoileamos, güey. alert. Entonces, Perdón. ese haz de aquí pasa y puede rebotar con el abajo. Igual puede pasar otro haz y rebota en el plano de abajo. Ajá, pero nos vamos a quedar nada más con dos para hacerlo más fácil, para analizar. Ahora, ustedes notan que ahora el haz o el fotón, vamos a ponerle el fotón uno y el fotón 2 ya tienen diferente trayectoria. Y por tener diferente trayectoria, ahora ya hay un desfase entre ellas. O sea, los valles y los máximos ya no van a quedar en el mismo lugar. ¿Están de acuerdo todos? De que como ya tienen diferente trayectoria, ahora ya hay un desfase entre ellos. Entonces, lo que ¿qué pasaría si quedan valles con crestas del fotón uno y el fotón 2? O bueno, de la onda uno y la onda 2 para hacerlo más consistente. Pues se va a ver, no se va a ver nada porque se cancelan. Entonces, hay una condición importante. Para que lo podamos ver, no se tienen que cancelar, o sea, tiene que ser constructivo. Entonces vamos a hacer aquí, si se fijan, ahí se forma un triángulo. Ajá. Y en ese triángulo que se forma, le vamos a poner aquí teta. Y este también es teta. ¿Sí? Si ustedes notan, ahora sí, aquí igual y no la dibujé muy bien, pero se supone que el as empieza desde el mismo punto, desde la misma distancia. Entonces la distancia que existe desde el origen, que es el punto O, hasta el punto, le vamos a poner A y B, y a esta le vamos a poner C, D y E. Si se dan cuenta, ahora sí resulta que la distancia OA es igual a la distancia OC. Y eso también eh, resulta en que la distancia AB es igual a la distancia DE. ¿Están de acuerdo? Y en esa situación, la onda sí es constructiva. ¿Cierto? Pero aquí me faltó una letra, le vamos a poner la F. Pero eso solo ocurre en esos casos. Entonces lo que necesitamos hacer es que la distancia CF, que en realidad es igual a la distancia FD, o sea, C, dos veces la distancia FD, tiene que ser igual a qué valor para que sea constructivo. ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene que ser igual a qué valor para que esto sea constructivo? ¿Alguien sabe? Algo, bueno, no es de
de atinarle o de saberlo de memoria, pero así con la lógica que les estoy diciendo, ¿qué valor tiene que tener la distancia? Exacto, un múltiplo de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque si recorremos la onda, la onda inicial que les dije era la onda 1, o sea, acá aquí arriba, vean hacia aquí arriba, donde puse la flecha, la roja es la onda 1, ¿vale? Y si la recorremos exactamente un múltiplo de la longitud de onda, o sea, la recorremos aquí donde puse la flecha, va a seguir siendo constructiva. Si la recorremos nada más la mitad de la longitud de onda, entonces es destructiva. Entonces, para que siga siendo constructiva, la distancia FD, 2FD tiene que ser igual a un múltiplo entero de la longitud de onda. ¿Están de acuerdo? ¿Desde ahí ya todos están bien o nadie se ha perdido? ¿Todos dudas? Ahorita vamos a ver qué pasa si no es constructiva, Saray. Ahora, hasta ahí eso es cuando es constructiva. Pero nos interesa arrojarle los rayos X a los materiales para saber cómo están constituidos. Y entonces, si ustedes se fijan, esta distancia que va de aquí a acá es la distancia que existe entre estos átomos. Y esto le llamamos D, la distancia interplanar. Esa D es esta distancia que está aquí punteada con gris. Entonces, aquí voy a separar, ya se hizo un triangulito. Que está así, F, A y D. Y este es teta y este es D. Y nos interesa conocer la distancia entre F y D. ¿Cómo le hacemos para sacar la distancia entre F y D? A partir de teta y a partir de D. ¿Qué relación nos sirve para eso? El seno. Entonces el seno de teta. Bueno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Por si a alguien le anda fallando lo de la secundaria. Aquí no, aquí lo repetimos. Entonces sería la distancia, el cateto opuesto sería FD y la hipotenusa sería D. Y sabemos si utilizamos la relación de... bueno, vamos a acomodar esta primero, la del seno sería D seno de teta, eso es igual a FD. Pero ya definimos que hay la situación cuando es constructiva. Entonces sería D seno de teta es igual a n lambda entre 2 y si despejamos estos quedaría 2D seno de teta es igual a n lambda. Ajá. ¿Están de acuerdo en ese ahí esos despejes que hice? FD le voy a poner aquí ecuación 1 y ecuación 2 y aquí nada más sustituí ecuación 1 en ecuación 2. Esta de aquí abajo se conoce como la ley de Bragg.
Eso quiere decir que si se cumple la condición de que las distancias C, F y D son igual a n veces lambda, vamos a ver algo constructivo o interferencia constructiva. Ajá. ¿Y qué pasaría si no se cumple? O sea, que esa es diferente a n lambda. La interferencia que sería destructiva, ¿no? Destructiva. Entonces, eso nos dice que cuando le arrojemos rayos X a un material, solamente en ciertos ángulos vamos a ver una señal. En todas las demás ángulos no vamos a ver nada porque se van a sumar no solamente dos, sino que se van a sumar un montón de ondas que vienen más abajo, que entran a planos más abajo, aquí, y si no están en el ángulo correcto, en el ángulo en el que sea constructivo, todo eso va a ser destructivo. Únicamente vamos a ver cuando es constructivo. Y eso se le llama la ley de Bragg. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Ahora, esta D, esta letra D que puse aquí, que es la distancia interplanar. A ver, vamos a apuntarle también para los que no van a ver el PDF. D es la distancia interplanar. Lambda es la longitud de onda. Y teta es el ángulo de incidencia. Así de sencillo. Entonces ahora sí lo que decía Alfonso hace rato, que si esta distancia está en angstroms, por ejemplo 5 angstroms, ¿qué longitud de onda necesitamos para que logre atravesar estos átomos? La distancia interplanar está, por ejemplo, entre 3 y 10 angstroms, más o menos, en muchos materiales. ¿Qué longitud de onda necesitamos para que logre atravesar? Imaginen que tenemos una onda de radio que está en metros y la onda viene así. ¿Creen que pueda entrar al material y reflejarse con los átomos que están más abajo, por ejemplo en este punto F? Si la onda está de ese tamaño, pues no entra. Entonces la onda debe de ser capaz de entrar en estos espacios, entre donde estoy poniendo los puntos rojos. Y eso quiere decir que tiene que tener una longitud de onda menor a la distancia interplanar, porque si no, no va a ocurrir este fenómeno que estamos explicando donde haya interferencia destructiva. No al diámetro del átomo, a la distancia que existe entre cada átomo. Ajá. Entonces la máxima distancia aproximadamente que puede tomar
es la distancia que hay entre los átomos, si no, no va a entrar la onda. Ajá. Y esa distancia entre los dos depende del material, pero está en angstroms. O sea, entre 3 y 5 angstroms. Ajá. Entonces, ya vimos que si le ponemos una onda de radio, no ocurre este fenómeno que se cancela. Ese fenómeno cuando se cancelan las longitudes de onda, los máximos y los mínimos, a ese fenómeno se le llama difracción. Ujú. Si es una sola onda que se refleja en un átomo, pues, que rebota en un átomo, esa sería la reflexión. Pero aquí ya hay una combinación de varias ondas, entonces ocurre la difracción. Difracción es cuando dos o más ondas se suman y tienen interferencias constructivas y destructivas. Eso al conjunto de toda esa suma de interferencias constructivas y destructivas se le llama difracción. Ujú. O sea, no solamente es la reflexión, sino que también la suma de las otras ondas. Eso sería la difracción. Entonces, para que ocurra la difracción, la longitud de onda tiene que estar cerca de las distancias, ajá, interplanares. Puede ser de hecho un poco más grande. O sea, puede ser que la onda sea de la distancia de dos veces la distancia interplanar o tres. Pero tiene que tener un tamaño aproximado al, al de la distancia interplanar. Ajá, para que ocurra la difracción. Si no, no ocurre. Ahora, ¿qué pasaría si le ponemos eh, algo con muchísima energía? O sea, si tiene mucha energía, la longitud de onda es más pequeña. Ah, bueno, creo que Alfonso nos va a hablar de una configuración de device sharer. Vale, Hoy no, no, no. ¿no? Hoy no. Ah, bueno, No, este, porque tengo que saber. Prometo que dejo un texto al respecto para que se pueda ver esto no como un fenómeno de reflexión, sino como un fenómeno de difracción, que seguramente ya vieron en la introducción al espectroscopio. Pero vamos a dejarlo así de momento, porque si no, lo único que va a suceder es que nos vayan a confundir. Eso es como materiales. sí, Ajá. bueno, No por tam- interrumpir más. también no podemos ahondar mucho en esto porque esto es pura teoría, pero nada más quisiéramos que supieran lo más básico para que supieran qué es lo que está pasando ahorita con los datos que hiciéramos, porque, o sea, esperábamos que en teoría, pues, en la clase de teoría pudieran ver esto y todo iba al paso y todo, pero ahorita, pues ya con la contingencia, de hecho esta práctica la habíamos diseñado para más al último, pero pues la vamos a tener que hacer ahorita. Vale. Entonces, ¿tienen dudas de cómo ocurre la difracción y cómo medimos las distancias entre, entre los átomos? Yo creo que todos ustedes en su clase de teoría han hecho demostraciones y tratamiento de datos que calcule el parámetro de red con el radio atómico y que calcule así, pero hasta la fecha no habían visto, yo creo, cómo se calcula o cómo se mide ese parámetro de red. Y ahorita vamos a ver cómo llegamos de esta distancia interplanar al parámetro de red. Ujú. Pero ya me parece que, bueno, espero que al menos a todos les quede ahorita claro en qué consiste el experimento o cuál es el fundamento del experimento. ¿Dudas o algo que quieran expresar?